Hola gente, antes de comenzar no se olviden de suscribirse, solo lleva unos segundos. Comencemos. Venimos del año pasado a nivel mundial con distintos problemas, empezando por una pandemia y continúa este año los obstáculos. Para muchas personas es agobiante, preocupante, estresante esta situación de incertidumbre. Así que quiero compartir con ustedes los beneficios de ir a psicoterapia, porque es en este momento que todos necesitamos de ayuda para cuidar nuestra salud mental y por ende todo nuestro ser para poder afrontar todo lo que está pasando y va a pasar. Para muchas personas hacer psicoterapia es sinónimo de ser una persona débil o loca, pero en realidad trae muchos beneficios. Por lo tanto, acudir a terapia es un acto de valentía e inteligencia, ya que muchas personas evitan afrontar la realidad o no son conscientes de que necesitan ayuda. Así que comencemos. El primer beneficio es, te ayuda a sentirte mejor. Cuando expresas cómo te sientes, estás liberando una carga emocional que te brinda alivio. Te brinda herramientas para manejar conflictos. En terapia aprendes herramientas que se adaptan para solucionar problemas. Te ayuda a cambiar las creencias limitantes. Con nuestras creencias y valores damos significado y coherencia al mundo que nos rodea. Una misma situación puede ser vivida de manera diferente por cada persona. Por ello, el psicoterapeuta puede ayudarte a identificarlas, analizarlas, ponerlas a prueba y modificarlas. Te ayuda a vivir en armonía con vos mismo y con los demás. La terapia psicológica es útil y beneficiosa para que te conozcas a vos mismo. Confidencialidad de las sesiones. La relación con el terapeuta es estrictamente confidencial y profesional. El psicoterapeuta debe garantizar la seguridad del secreto de todo lo referido a la consulta. Relación de confianza y empatía. Además del conocimiento y profesionalidad que debe mostrar el psicoterapeuta, el ambiente de confianza que se crea entre ambos te va a permitir expresar los pensamientos y sentimientos que consideres más delicados. Asesoramiento profesional. El psicoterapeuta es un experto en terapia psicológica y tiene conocimientos sólidos sobre el ser humano ya que ha estudiado. La terapia psicológica no es contarle problemas a un familiar o amigo, ya que existe una base tanto teórica como práctica que es avalada por la ciencia. Es alguien preparado académicamente. Te empodera frente a la vida. Uno de los objetivos de la psicoterapia no es crear una codependencia entre el paciente y el profesional. El psicoterapeuta te ayuda a ser dueño de vos mismo y a adquirir nuevas habilidades que te ayudarán cotidianamente. Éxito personal. Al conocer quiénes somos y cuál es el guión de nuestra vida, se podrán perseguir los objetivos que brinden felicidad. Estas satisfacciones son sentimientos que solo brindan el éxito personal. Mejora la autoestima. Una consecuencia positiva de todo proceso de mejoramiento interior es el fortalecimiento de la autoestima. Descubre talentos. Identificar el talento natural que todas las personas tienen favorecerá a desarrollar una mejor calidad de vida. Cura o previene posibles enfermedades y trastornos. Vivir con ansiedad, estrés o fobia no es agradable, no es vivir, al menos no a plenitud. Estos trastornos y alteraciones pueden y deben ser superadas con ayuda psicológica a través de terapias físicas o en línea. Mejora las relaciones con tu entorno. Ir a terapia te permite descubrir maneras más sanas de expresar lo que te ocurre, comunicarte mejor, valorar lo que otros te ofrecen y abrirte realmente a dar y recibir amor. Aumenta la seguridad. A nuestro alrededor hay muchas cosas que nos pueden causar miedo, pero no todas son reales, sino que provienen de nuestros pensamientos y de las historias que hemos venido escuchando. Y el último beneficio, mejora síntomas físicos.
Cada vez tenemos mayores pruebas de que las emociones mal manejadas nos traen problemas de salud física. Mucha gente suele ir al médico muy seguido, se enferma de algo, toma medicación y se enferma de lo mismo nuevamente o de otra cosa. Sin embargo, muchos de estos malestares no tienen una causa solo física. De hecho, el cuerpo también enferma cuando intentamos callar lo que sentimos. La ansiedad y el estrés pueden generarnos tensión muscular, dolores de estómago, mareos, náuseas, debilidad, opresión en el pecho, dolores de espalda, cuello y cabeza, etc. Como ven, no va a terapia alguien que está mal, sino alguien que quiere estar mejor. Cualquiera puede beneficiarse de la psicoterapia. Las personas buscan la psicoterapia por una serie de razones que surgen en su vida cotidiana. En algunos casos para el tratamiento de la depresión, la ansiedad o el abuso de sustancias, y en otros se busca ayudar para cambiar conductas problemáticas o sobrellevar transiciones importantes en su vida, como, por ejemplo, la pérdida de un empleo, el divorcio o la muerte de un ser querido. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en el siguiente video.